Tercero A. Los saludo y les hago un llamado para que se pongan al corriente y tomen en serio que la reflexión de la historia no solamente es cumplir con un programa o entender que es interesante la historia solo para evaluarte. Todas son patrañas que no van a funcionarte, pues la historia es solamente un pretexto para pensar. Pensar históricamente es lo que nos hace ser un poco más interesante respecto a cómo comprendemos. Bueno, la semana actual de Aprende en Casa dieron una mirada general desde fines del siglo XVIII en la Nueva España hasta el día de hoy, que viernes, plantearon un panorama del tiempo hasta la entrada de Porfirio Díaz, una especie de mirada aérea sobre casi todo el siglo XIX en México, y que partió desde la crisis de España cuando en 1808 fue invadida España por Napoleón, y hace esto una especie de línea del tiempo. Generalmente te la narraron de forma política, y vemos que la historia no solamente es la narración de eventos políticos, sino que es todo. Es quién lee, cómo se lee, qué es educación, quién educa, para qué se educa, quién lleva los transportes, cómo se transportan, de qué hablan, cuáles son sus mitos, sus miedos, por qué la iglesia tiene tanta influencia en México durante todo el siglo XIX, por qué se ha venerado tanto a Juárez en el siglo XIX como el triunfo del liberalismo mexicano, y por qué se ha puesto como lo peor a Porfirio Díaz. ¿Por qué mito y mentira son cosas muy diferentes? Nosotros pensamos que mito es lo mismo que mentira. La mentira está más apegada al deseo de engañar, al deseo de no informar para sobresaltar otra información. El mito es lo que una sociedad está dispuesta a creer. La verdad es lo que una sociedad está dispuesta a creer. Y estas sociedades están dispuestas a creer en todo el siglo XIX mexicano, pues en ser gobernadas, quieren ser gobernados por un monarca. No es como te la plantea la historia oficial, de que siempre la república es lo mejor, y siempre la monarquía y siempre los deseos del gobierno de un rey siempre va a ser lo peor. Siempre, a partir del triunfo de la independencia, va consolidándose una historia narrada de forma liberal, donde el liberalismo es la mejor bandera y el conservadurismo pues es lo peor. Siempre las fuerzas del pasado van a ser lo peor, o van a ser lo que no hace que progrese esta nación. Es decir, siempre se ha pintado la historia de México como el triunfo del liberalismo. Y finalmente, ¿qué tenemos? Pues el triunfo de una monarquía escondida, llamada dictadura de partido, hoy en la actualidad. Y en el siglo XIX, pues dictaduras
las dictaduras de Santa Anna, las dictaduras, puedo decir, del mismo Juárez, porque Juárez muere en el poder como dictador. La dictadura de Porfirio Díaz, la dictadura militar de los caudillos durante la Revolución Mexicana. ¿Dónde está el triunfo del liberalismo? Nunca ha gobernado un liberalismo puro en México, porque siempre están las fuerzas conservadoras, no solamente de la Iglesia, sino las resistencias a que haya una libertad realmente en todos los sentidos. Por eso no se puede hablar en México de un neoliberalismo, cuando no ha habido un liberalismo en México realmente patente y realmente funcional. Es un mito de que la etapa neoliberal nos jodió, nos fregó, etcétera. ¿Sí? Eso solamente es un discurso de alguien que está en el poder para justificar sus actos políticos. Por otro lado, quiero empezar a explicar que el siglo XIX mexicano pues es todo una forma muy complicada, pero a la vez simple de entender las cosas. Hablemos del tiempo. El tiempo de la campana es el que siempre está en la época, en los pueblos de México. Podemos decir que al tenor de Eric Van Jung, un historiador gringo, que existe un campanilismo, el triunfo del tiempo de la campana en los pueblos. Y desde ese triunfo rural católico es desde el cual siguen a los caudillos de la Revolución de Independencia. Desde el no querer cambiar. La idea de progreso, de soberanía, no la tienen como un resorte en México. Y vaya que se comenta, Eric Van Jung, el mismo historiador, pues el 55% de los que siguen a los caudillos de la iglesia son caudillos religiosos. Los que promueven primero la independencia de México, pues el 50% era indígena, el 20% eran castas y el 25% eran blancos. ¿Qué quiere decir? Pero esto no es el que todos iban sobre el mismo rumbo de la independencia. Hay mucha venganza en este deseo de seguir la lucha independentista. Hay robo, hay saqueo, hay asaltos. Hidalgo se le va de las manos en sus primeros meses esta masa que no puede controlar. Pero sin embargo, siempre te ponen a Hidalgo como el que inicia la independencia, como el padre de la patria. Y el segundo padre de la patria es Iturbide, el que en 1821, como emperador, pues va a imponer una monarquía moderada. Iturbide sería Hidalgo los dos padres de la patria, pero estos dos padres de la patria, en metáfora, son dos proyectos de visión del mundo. Uno, pues, el liberal y a la vez conservador, que es el cura Hidalgo, que siendo un cura con tradición medieval, también tiene peculiaridades liberales. Y la otra parte, que es Iturbide, pues es el que triunfa en el momento de imponer lo que la gente quiere. Un emperador, se autonombra emperador.
no rey, emperador. La gente tiene en su imaginario esa idea de emperador. Ahí no veo ningún tipo de lenguaje republicano. Es el lenguaje de la monarquía, es el lenguaje de la Nueva España. Vemos que el siglo XIX es la época de la conmemoración que se va a transformar a mediados del siglo XIX en el deseo por la novedad. Es la modernidad. El siglo XIX va a ser patente el nacimiento de la historia, es decir, la idea de que el pasado siempre va a ser superado por el presente. Esta idea de que es mejor el pasado existía siempre en las sociedades de antiguo régimen. En el siglo XIX ahora va a ser el futuro mejor que el pasado. Hoy es el régimen más crucial sobre eso, es el triunfo del presente sobre el pasado. Es un presentismo que hoy se vive. Entonces, estas concepciones de tiempo también funcionan para poder entender qué le pasa a este país. Y en las interpretaciones que te dan en Aprende en Casa, recuerda que toda interpretación es equívoca, dice Edmundo Gorman. Toda interpretación es equívoca. No es falsa, es equívoca, porque es narrada. Y toda narración es mítica. No hay verdades en la historia, sino formas de narrar. Y vaya que hay muchas ficciones que se toman como verdad en el siglo XIX. El ala conservadora no logra restablecer una legitimidad cada vez, está más erosionada por una nueva ideología que daba posibilidad a la movilidad social. Estamos hablando de las ideas liberales, de la libertad, la justicia, la fraternidad, que van conformándose poco a poco en el imaginario del siglo XIX. Pero no se pueden establecer por las prácticas principalmente católicas, porque el imaginario en todo el siglo XIX mexicano es fundamentalmente católico. El imaginario es lo que la gente cree, es lo que estás dispuesto a aceptar. Y la gente no está dispuesta a aceptar una constitución tan laica como la de 1857, mucho menos la de 1824. Fracasa la primera constitución, la segunda también. La gente sabía de las leyes de reforma, sabía de que se podía casar en un registro civil y no lo hacía porque no tenía el consentimiento de Dios y su matrimonio pues no era maldito. Las leyes de reforma no se llevaron al 100%. Y en algunos aspectos sí se llevaron a cabo, como quitarle la propiedad a la iglesia por parte de Juárez, pero el error de Juárez fue que no se dio esas propiedades a los pobres. El gran Juárez, el gran liberal, lo que creó fue un régimen de hacienda, porque esas tierras las remató a extranjeros, a gente rica, al que mejor se las pagara. Y va a conformar la hacienda, la futura hacienda, que va a ser uno de los resortes de la economía en el Porfiriato. Así que Juárez es, podemos decir, del precursor económico del Porfiriato. Y se le sigue haciendo culto a este señor Juárez como si fuera lo máximo. Bueno, yo aquí le paro. Te voy a dejar una serie de tareas donde recuerda que ya no va a haber solo una tarea obligatoria, sino vas a tener un menú de tareas, ¿sí? Para que tú calcules qué es
lo que mejor puedas hacer, te guste hacer. La cosa es que cumplas tercero A, la cosa es que cumplas, que te pongas al corriente. Se nos viene el tiempo y tu calificación posiblemente quede en blanco, no sé cuál vaya a ser la política, que si no trabajaste. No quiero hablar de eso. Tú sabes tus responsabilidades. Pues me despido. Muchas gracias por atenderme en estas explicaciones. Saludos y cuídate mucho.